lugar, Beersheba, una ciudad con connotaciones bíblicas en el desierto del Negev, al sur de Israel. 25 estudiantes de la primera promoción de ciencias del comportamiento. Yoram y yo nos acercamos a la pizarra y la llenamos con una serie de símbolos. Parece la solución de un arcano matemático pendiente. A los pocos minutos llega el catedrático del primer curso de nuestra carrera, Introducción a la Estadística. Saluda, se dispone a borrar la pizarra, pero se detiene. Luego recorre con la mirada mientras camina el galimatías gráfico, se rasca la cabeza, se pasa la mano por el mentón, mira a los asistentes, vuelve a concentrarse en la pizarra, lanza una carcajada. El tiempo, noviembre de 1968, en el fondo, Guerra de los 6 días, las revueltas estudiantiles del Mayo parisino, prohibido prohibir, la imaginación al poder, protestas en contra de la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles. Terminado el semestre, julio de 1969, en un ómnibus que me lleva al aeropuerto, los pasajeros escuchamos en silencio absoluto la cuenta regresiva de la misión Apolo 11. Llegaría a Lima para mis primeras vacaciones justo cuando Armstrong alunizaba. ¿Quién hizo esto?, pregunta el profesor, un hombre de 32 años más o menos. Levantamos la mano, nos invita a salir al frente y nos dice, la realidad es así. Signos conocidos que pueden significar algo, deseamos que signifiquen algo, los escrutamos y nos cuesta mucho aceptar que pudieran ser insignificantes. Si no los entendemos, les encontramos misterios, buscamos mentes brillantes que los expliquen. Distinguir significado de insignificancia, señal de ruido, imaginar lo que no sabemos, aceptar que no sabemos qué no sabemos, son los temas de ese curso. Borren el ruido, pueden sentarse. Así comenzó el primero y más importante de los cursos que seguí en todos mis estudios universitarios, incluyendo maestría y doctorado. Para Nassim Taleb, el que escribió Existe la suerte y el cisne negro, una de las trampas del conocimiento se debe a que hay muchos más libros sobre pájaros escritos por ornitólogos que libros sobre aves escritos por aves y libros sobre ornitólogos escritos por pájaros. Mi profesor de estadística no es estadístico, es psicólogo, y el premio Nobel, que recibió 34 años más tarde, no fue en psicología, sino en economía, por haber justamente integrado ambas disciplinas, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo circunstancias de incertidumbre. El curso que me enseñó el en ese entonces joven Danny Kahneman sigue vigente. Fui testigo en ese curso y en el que siguió el año siguiente de psicología experimental de cómo tomaban cuerpo sus ideas sobre cuán fácil es engañarnos, aunque nos engañamos de maneras predecibles. Los medios de comunicación serios diseminan hallazgos de centros de investigación reputados, resumen artículos aparecidos en publicaciones de la talla de Science y Nature. Temas relevantes pueden motivar decisiones. Dejamos de lado los inhaladores para que nuestros hijos crezcan en todo su potencial, o llevamos nuestro propio instrumental a la manicurista para cuidar nuestro hígado, o renunciamos a la paternidad para no enfrentar la locura en la siguiente generación. Todos los días aparecen titulares ligados a la educación, la crianza, las relaciones de pareja, el bienestar emocional, el desempeño laboral. Por fin la ciencia al servicio de una vida bien vivida. Mi tesis es todo lo contrario. Esos y otros titulares en conjunto son como mi broma y se les aplica lo que Kahneman dijo sobre señal y ruido. Para probar que el bosón de Higgs
es señal y no ruido, justamente. Se movilizó recursos materiales y humanos fabulosos. Desde que Peter Higgs lo propuso en 1962 hasta que lo declaró, hasta que se declaró compatible con los datos y observaciones producidos el año 2012. No es el caso de los hallazgos que refieren los titulares que les planteé, que además nos llegan en tiempo real, pero no los diferenciamos para nada. A todos les damos la misma credibilidad. Lo dice la ciencia, lo informan los medios, lo repercuten las redes sociales, lo reiteran los especialistas. Convertimos esos datos en prescriptivos o proscriptivos, en lealtad a dietas, sistemas de ejercicio, estilos de crianza, métodos educativos, o nos confundimos y sentimos impotentes e ineficaces. Especialistas y consultores en búsqueda de rating y posicionamiento producen creyentes o confundidos consumidores de menús alternativos y contradictorios. Los judíos piadosos deben cumplir 613 mandamientos que regulan todos los aspectos de la vida. A mis correligionarios les encanta discutirlos, pero son los mismos hace cientos de años y nadie, casi nadie, pretende que están basados en la ciencia o la razón. Irónicamente, los ciudadanos seculares traducimos datos científicos en mandamientos cambiantes que aplicamos para obtener cuerpos sanos, mentes agudas, éxito y felicidad. Cumplir mandamientos sirve para el sentimiento de pertenencia, identidad, cohesión social, pero no para salud, pesetas y amor. ¿Podemos poner esos datos en un contexto probabilístico y no de mandamientos? Difícil. La mente no vive en un universo probabilístico, sino en uno mecanístico, en uno esencialista, en uno determinista. ¿Alguna vez sabremos lo suficiente para predecirlo y hacer las cosas súper bien? En hebreo, predicción tiene la misma raíz que profecía. Y vaya que los especialistas suenan a profetas, pero quienes los escuchan son pésimos entendiendo y evaluando riesgos. ¿A qué le temen los bañistas? Ataques de tiburones y a tsunamis. Pero no se aplican bloqueador. ¿Se someterían a una tomografía computarizada de todo el cuerpo para prevenir alguna enfermedad todos los años? Probablemente. Pero no sabemos que una de esas tomografías equivale a fumar más o menos 3.200 cigarrillos. Imaginen la situación siguiente. Nueva vacuna contra una enfermedad incurable. Dos informaciones. 0.001% de los niños vacunados puede morir. O 1 de cada 100.000 niños vacunados puede morir. Los dos tienen un impacto totalmente distinto, mucho más fuerte en la segunda afirmación que en la primera, a pesar de que son idénticas desde el punto de vista estricto. ¿Vacunar o no vacunar? La respuesta también de médicos será distinta. Hay formatos para presentar datos que alientan la sobreestimación de hechos improbables, lo que genera temor, decisiones personales de apoyo o no a políticas públicas cada vez más intervencionistas y exageradas. Prohibimos gaseosas en las cercanías de colegios, licor en las cercanías de las universidades, ponemos el número de calorías al costado de cada plato en un menú. ¿Se imaginan mistura? Los resultados son nefastos cuando hay mala voluntad. El caso más dramático, el doctor Andrew Wakefield, que en 1998 ligó el autismo a la vacuna triple y produjo un descenso estrepitoso en la tasa de inmunización en Gran Bretaña, que tuvo más muertes por sarampión que un país del tercer mundo. Otros menos contundentes en su efecto, como Diederik Stapel, un psicólogo holandés que fabricó datos sobre la mente vegetariana, y Mark Hauser, psicólogo moral, de la conducta moral, que hizo lo mismo y debió renunciar hace poco más de un año a Harvard. Pero la cosa no es radicalmente distinta cuando el ruido científico procede de actividades de buena fe, honestas. El impacto tóxico de la información crece mucho más rápidamente que su efecto orientador y no se convierte en conocimiento.
Demasiados recetarios, demasiada novedad y poca capacidad para distinguir lo relevante de aquello que no lo es. Convertir resultados de investigaciones en recetas y sentir que debemos, como padres, maestros, ciudadanos o consumidores informados, escoger entre ellas, tiene tres impactos muy marcados. Cada vez más la gente está cansada de ser ella misma. Corremos desordenadamente detrás de mini metas y malgastamos la fuerza de voluntad, que quiero recordarles es una cantidad finita, para hacer más esto o aquello, pero distinto de lo que somos. Vivimos envidiando. La mente humana evalúa su estado por comparación. En promedio, la gente prefiere llevarse 100 cuando el resto se lleva 50 que llevarse 200 cuando el resto se lleva 400. Hasta hace no mucho, estábamos en contacto con el verdor de solamente algunos jardines de vecinos, pero las redes sociales, los medios, los datos y especialistas nos ponen hoy en contacto con millones, y muy pocos adornan los suyos con fracasos, obviamente. Asumimos que esas sonrisas y logros se derivan de alguna forma en la científica, una receta que otros tienen y nosotros no. Todos necesitamos alguna forma de tratamiento. Más acá o allá de una cifra normativa, es un síntoma, no una variación de la individualidad. Cada vez más diagnosticados estamos en la antesala de alguna enfermedad. Todos somos preenfermos. En educación, crianza, es patético. Cualquier desbalance o limitación ingresa en el mundo de la patología y debe ser remediado. Deficiencias de la motricidad fina, gruesa, lectoescritura, aprendizaje, exceso de consideración o falta de empatía, timidez o asertividad agresiva. Fuera de los múltiples talleres para adelantar y apurar y acelerar el desarrollo de los niños y de los adolescentes, para así asegurar el éxito futuro, el grito de guerra es terapia para todos. Terminamos así privilegiando las debilidades de las personas. Seguramente Usain Bolt de niño estaría en terapia por problemas para correr distancias largas y Ezequiel Kemboy en una terapia para correr 100 y 200 metros, pero ninguno hubiera ganado una medalla olímpica. La vida es un experimento sin grupo de control. El resultado depende de demasiadas variables y factores subjetivos en el nivel cultural e individual como para buscar manipular a alguno en función de resultados de investigación. El desempeño es un balance y tratar de mejorar todas sus variables termina por disipar las fortalezas y nos hace sentir potenciales víctimas de la próxima epidemia, drogas, bullying, obesidad, alcoholismo, pedofilia. Yo considero que el escepticismo, la conceptualización y conquista de lo que no es evidente para nuestros sentidos, la idea de que toda verdad está en capilla, esperando datos que la contradigan y la desmientan, todo eso está entre lo mejor que ha producido nuestra especie. Pero como me lo mostró Introducción a la Estadística y su joven profesor y futuro premio Nobel, y lo constato diariamente, no es el default de la mente humana, que siempre, siempre, recuérdenlo, prefiere un buen cuento, un buen relato, una buena historia a un buen dato. Si no educamos, los científicos, los especialistas, los medios, las personas van a sufrir un empacho de ruido y se van a sentir cada vez peor. Y tampoco vamos a lograr enfrentar el sufrimiento, enfermedad, problemas sociales y promover la tolerancia. Va a ser cada vez más difícil en medio de iniciativas desesperadas, motivadas por el temor infundado o la inflación de expectativas poco realistas. Quizá hay un designio en el universo, pero no tiene nada que ver con una partitura. Es algo mucho más cercano a una improvisación de jazz, de la que emergen órdenes provisionales. Les sugiero apagar, por lo menos de vez en cuando, parte del tiempo las fuentes de ruido, hacer menos caso a los especialistas, tocar de oído y, por favor, aprender y enseñar estadística. Muchas gracias.